Hey, ¿qué tal, todos, gente? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Yo soy God y espero estén pasando un muy buen día. Como ven en el título y en la miniatura, vamos a jugar hoy Minecraft en un solo bloque. Sí, todo Minecraft está en este bloque. Y pues bueno, se estarán preguntando, ¿cómo así? O sea, ¿solamente es esto? ¿Así de divertido es? Y la verdad es que sí. Si se pica el bloque, se acaba el video. Vamos a picarlo a ver qué pasa. No mentiras, acá ya nos encontramos, ya piqué creo que el primer bloque, así que vamos a empezar a picar harto. Nos dieron un cofre y en esto aparece una manzanita que obviamente la vamos a coger, porque ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a romper este cofre que la verdad creo que nos va a servir de mucho. Y bueno, si me aparece acá algo, bueno, ya vamos a empezar a expandir. Entonces vamos a colocar este bloque acá y este bloque acá. Ok, de acá lo que vamos a hacer es crear una mesa de crafteo, creo que eso sería lo más óptimo. Y de la mesa de crafteo vamos a crear una cosa que es muy simple, que son, ok, vamos a colocar la mesa de crafteo acá justo para que alcance como si fuera también un bloque. Y lo que vamos a hacer es pues obviamente acá unos tablones que pues también nos van a servir de mucho, la verdad, las cosas como son. O sea, acá lo que vamos a hacer es agrandar un poquito el terreno, obviamente vamos a agrandarlo así y vamos a mirar cómo van a salir las cosas. Ya que tenemos un poquito más, vamos a agrandar un poquito, pero un poquito no, mucho este bloque inicial, porque en cualquier momento puede aparecer algún animal y no quiero que se muera. ¡Ey! Apareció un cerdo, vamos los pibes, apareció un cerdo. Vamos a craftear algo, vamos a arreglar esto rápido. Vamos a intentar, ¿qué podemos hacer? A ver, podríamos agrandar un poquito esto, así que vamos a llevar unos 6 bloques de estos y vamos a agrandar un poquito hacia lo que sería esta parte de acá. Se estarán preguntando ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es, vamos a crear, si es que me alcanza, vamos a crear unas vallas. ¿Y para qué unas vallas? Pues para hacer esto que sería la granja pequeña para nuestros pequeños animales. Me faltaron algunos bloques, así que lo que va a tocar es que se mueva un poquito este cerdo, que la verdad está estorbando un poquitico nomás, un poquitico, ¿no? Y vamos ay, perdóname. ¡No! ¡Se cayó! No, el cerdo se cayó, ya no tenemos comida. Chicos, ya no tenemos comida. Pero bueno, vamos a seguir acá porque igualmente no va a ser el único animal que va a aparecer. Ojito, me apareció otro hijo de estos. Y ahora es que estoy tonto, ¿saben por qué? Porque no coloqué los cofres y acá lo que voy a hacer es guardar las cosas que podría utilizar y vamos a agrandar un poquito esta parte para poder sembrar lo que sería un árbol. Sí, ¿por qué no? Vamos a colocar el otro árbol que la verdad sí nos sirve de mucho y vamos a seguir acá talando. Bueno, ya que taló un poquito, lo que vamos a hacer es, vamos a craftear todo esto y vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho ahorita. Aunque, ¿sabes qué? No deberíamos craftear palos, ya que creo que nosotros teníamos palos acá y con estos palos nosotros lo que podemos hacer es darle acá tuki, darle acá tuki, darle acá tuki y tenemos 6 vallas más. Con esto, ahí que se me cae todo, vamos a agrandar un poquito lo que sería nuestro terreno, algo así. Y acá, bueno, creo que lo hice muy pegado de esta, así que vamos a cortarlo. Vamos a colocar un poquito más de losas que la verdad son importantes y vamos a agrandar un poquito esta parte de los pobres animalitos que no creo que tengan nada. ¡Ey! Nos salió un cubo de agua. Bueno, eso lo vamos a utilizar para poder hacer mejor siembra, así que lo que vamos a hacer es guardarla porque lo que primero tenemos que hacer es terminar esta vaina, porque si no, pobrecitos los animales van a quedar muy mal. ¡Ey! Nos salieron más cosas, vamos a reclamarlas. Ojito, que acá ya nos salieron muchísimas más cosas. Vamos a agrandar un poquito más la parte de los árboles porque la verdad necesitamos muchísimos, pero demasiados árboles. Y lo que vamos a hacer es plantar otro árbol y la antorcha la vamos a dejar quietica acá por si acaso nos aparece algún mod. Lo que vamos a hacer es agrandar ahora sí, porque como ya tenemos buena madera, vamos a agrandar esta parte de los pobres animalitos. Creo que acá ya tenemos un poquito más y tenemos 18 de estas bytes. Ahora lo que vamos a hacer es llenar esto de tablones que la verdad nos cae muy bien y lo que vamos a hacer es esto rápido antes de que aparezcan los mobs mal. Después de un tiempo lo que hice hoy, que me queda atorado ahora, después de un tiempo lo que hice fue agrandar un poquito esta zona, cerrar otra vez las vallas y pues obviamente vamos a esperar a que aparezca un animal. Primero que todo vamos a guardar todo porque si no por ahí en cualquier momento nos aparece un mob y no queremos que pase eso. ¡Ey! Upgradeamos, dice que upgradeamos en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Upgradeamos, ok, dice The Plains, ok, vamos a ver si es The Plains. Lo que vamos a hacer con toda esta tierra es que vamos a agrandar demasiado, pero demasiado el terreno. Mientras tanto, para que se pase la tierra con césped, vamos a agrandar un poquitico más el terreno de las plantas, que la verdad sí lo necesitan. Y lo que vamos a hacer es agrandar un poquito más este terreno de el spawn, con tal de que si aparece un animal podemos agarrarlo más fácil. Ok, nos salió sandía y eso es importante. Lo que vamos a hacer es seguir acá crafteando porque la verdad sí necesitamos mucha madera para poder seguir expandiendo el terreno. Muchos me dirán, deberías hacerte un arma o algo así porque en cualquier momento te puede aparecer
hacer un mod. La verdad es que me da igual. Lo único que estoy acá es divirtiéndome y nada más. Vamos a agrandar un poquito más este espacio porque la verdad siento que es muy importante que sea grande. Y vamos a esperar a que nos aparezca un poquito de lava. Ok, que coloqué mal esto. Vamos a esperar que nos aparezca un poquito más de lava. Y pues obviamente vamos a poder colocar todo lo que sería de piedra. Lo que vamos a hacer es estar un poquito de lejos porque pues obviamente en cualquier momento me puede aparecer un mod que no quiero que me aparezca. Y si me aparece un mod que es malo, muero y tiro todo a la basura. Creo que ya será buen momento para poderme hacer un arma porque presiento que me va a aparecer en cualquier momento algo, o sea, literalmente algo. Así que lo que voy a hacer es, vamos a crear una espada de piedra, de piedra, ya estoy pendejo. ¿Dónde está el bloque? Ah, acá está el bloque. Y lo que vamos a hacer es expandir un poquito esto y pues vamos a esperar a que aparezca un mob. Apareció un cerdo, ok, buen cerdo, cae. Pero ¿para qué te vas para allá? ¿Por qué te vas para el otro lado? Si te estoy llevando para el otro. Vamos, 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 corre, corre. Entra, entra, entra. ¿Por qué no quieres entrar? ¿Por qué no quieres entrar? No, ¿me puedes hacer el favor de meterte? ¿Por qué me empujas? ¿Por qué me empujas? ¡Vamos! ¡Vamos los pibes! Por fin, un cerdo. Vamos a seguir acá mirando porque en cualquier momento nos aparece algún mob que no quiero que aparezca. Vamos a ir guardando todas las cositas que la verdad nos pueden ir funcionando porque no quiero la verdad morir. Así que lo que vamos a hacer es seguir acá expandiendo y vamos a esperar a que nos aparezca. Muchos me han dicho que pues obviamente la tierra no es infinita y no aparece hasta el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es tratar de cuidar casi toda la tierra, o sea, todo esto que sea de tierra lo voy a pasar a madera y lo único que necesite para la tierra es el espacio de... ¡Ay, una vaca! Vaca, entra otra vez, por favor. Vaca, 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 entra, entra, entra. Vaca, 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 entra, entra, entra. Vaca, 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 entra, entra, entra. Entra, vaca, 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 no quiere entrar la vaca. ¿Qué hacemos, vaca, contigo? Y metimos a la vaca, por fin. Lo que vamos a hacer es simplemente vamos a ir recolectando más tierra, más tierra y más tierra. Y pues obviamente vamos a esperar. Acá ya me están saliendo muchas más cositas que la verdad son importantes. Me está saliendo calabaza que la verdad es esencial para poder hacer lo que quiero hacer. Ok, me salió un cofre, vamos a ver qué hay. Semillas, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a utilizar el cubo de agua donde lo metí. Acá está. Vamos a meter el cubo de agua, vamos a usarlo. Y lo que vamos a hacer es, primero que todo, agrandar un poquito más este espacio. Y esta va a ser como la parte de cultivos, en otras palabras. Acá lo que voy a hacer es hacer un espacio grandísimo, más o menos así. Y lo que voy a hacer normalmente es esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar acá un cubo de agua. Y acá, ok, que esto parece como arriesgado y no quiero que sea arriesgado, así que lo que vamos a hacer es colocar esto y esto. Tengo una oportunidad y si no pierdo el cubo de agua, lo que vamos a hacer es vamos a bajar un poquito como subo, ahí está, vamos a subir, a ver que es arriesgado y ojalá y me salió perfecto, me salió perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a utilizar estos palitos que acá son esenciales y lo que vamos a hacer es craftear una azada, la azada para poder sembrar algunas cositas como lo es la sandía, la calabaza y demás. Lo que vamos a hacer acá es vamos a colocar un poquito acá de la azada y lo que vamos a hacer es primero vamos a sembrar acá 2 de trigo, vamos a sembrar 2 de melón, bueno, todas las que haya de melón, se puede dar de melón, creo que la sembré mal, no, creo que la sembré mal, así que bueno, ya que así ya está bien, y unas, mejor dicho, de calabaza. La verdad creo que me va a caer bien esas de calabaza, la verdad que sí, la verdad que sí, y vamos a esperar a que nos salga. Continuando con esto, ya he llevado muchísimos, pero la verdad demasiados bloques y me apareció ahorita una oveja, que la verdad creo que me va a tocar es abrir, colocar una entrada más fácil para que entre la oveja. Lo que va a hacer es esto y vamos a coger un pedazo de palo o de árbol y vamos a hacer unas cosas de estas que no sé cómo se llaman y lo que vamos a hacer es que oveja, quítate de ahí, oveja, que te caes, oveja, que te cae, oveja, que te cae, vamos oveja, vamos, oveja, vamos, corre oveja, vamos, tú puedes oveja, tú puedes. No entra la oveja, no puede ser, y entró la oveja, así que ya supe que pues obviamente ese mecanismo funciona. Voy a seguir excavando a ver qué pasa, a ver si upgradeamos por última vez, a ver qué pasa, y vamos a seguir guardando algunas cositas que la verdad creo que nos pueden ir bien. Y se me acabó de trabar el PC, no sé qué está pasando, se me trabó el PC. Ah, es que salieron 2 pollos, no puede ser, 2 pollos al tiempo es imposible, así que lo que hice fue sacar rápido una semilla de esta hasta acá, y lo que vamos a hacer es ir y traerlas porque estos pollos son muy rápidos. Lo que vamos a hacer es traerlos acá donde estoy yo y rápidamente vamos a quitar estos costos y vamos a empujar una por una. Va una, ahora falta la otra. Ven acá, vamos. Y listo, por fin acabé de hacer esto. Ahora lo que vamos a hacer es otra vez volver y sembrar esta plantita.
Oye, 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 que salió un cerdo, que la verdad creo que no me va a funcionar, porque la verdad el cerdo está muy mal, ya que pues murió el otro cerdo, así que la verdad está F. Ah, no, míralo, ahí está, what the fuck, ¿por qué apareció un cerdo? Yo lo che. Que no te muevas, cerdo. Entra, a ver, entra. Cerdo que te mueres, cerdo que te mueres, amigo. Te mueres, cerdo, y no quiero que te mueras. A ver, cerdo, quiero que salgas de acá, por favor. Cerdo, vamos, cerdo, tú puedes, cerdo, tú puedes, cerdo, vamos, cerdo, vamos. No seas rebelde. Me empuja, Crick. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es seguir acá echando, y pues bueno, creo que ya es momento ya para echar en el cosito ya que pues en cualquier momento me va a aparecer uno de estos animales, así que hay que estar atento. Ok, me acabo de aparecer otras semillas que la verdad son esenciales, y esas son las que voy a utilizar para sembrar, y otro cofrecito que la verdad está perfecto. Me estoy dando cuenta que salen muchas manzanas y muchas sandías, eso quiere decir que la verdad estamos muy pero muy bien. ¡Ey! Sale una vaca, vamos vaca, tú puedes, vaca. No, vaca. Después de picar y picar, la verdad es que esto no me sale nada, no ha salido ni he upgradeado, no sé si se bugueó o la verdad tengo que tener mucha paciencia, así que voy a seguir acá del bloque madera. Salió otra vaca, y lo que voy a hacer pues obviamente, como todas las vacas y todos los animales que han aparecido, echarlos en nuestra mini granja. Ojalá que no esté tan cerca del spawn, porque en cualquier momento me puede aparecer un creeper y me puede matar a todos los animales. Por eso quise hacerlo un poquito más alejadita. No sé si ahí está perfecto, pero cuando aparezca un creeper lo voy a tirar hacia este lado que no hay nada. ¡Ey! Me apareció otra oveja. Ya tengo 1000 ovejas y tengo 1000 de todo, así que pues la verdad es imposible ya poder jugar con tantos animales. Creo que va a ser muy imposible. Ok, ya tenemos todo, y lo que vamos a hacer es seguir acá picando el bloque madre, que la verdad es importante. Un poquito me salió un bloque. ¡Oh! Y huevos y melón sets que... ¡Ay! Ya creció el árbol. ¡Ush! Ese árbol. ¡No! ¡No! ¿Con qué me morí? No, pues con nada, ¿no? Creo que no. ¡Loco, no! Ok, me dieron un hit, como se ve ahí. Tengo 3 vidas. No puede ser, me morí. Bueno, ya creo que ya es tiempo un poquito de agrandar este espacio, y pues creo que sí tengo árboles, Y lo que vamos a hacer es que el tema era que tenía mucha, pero mucha tierra importante para poder sobrevivir en todo el episodio. Así que lo que vamos a hacer es agrandar y utilizar toda la tierra, y utilizarla siempre, porque si no en cualquier momento se nos puede pasar esto, y esto era lo que decía y a lo que le temía. Lo que estoy haciendo es agrandar un poquito, ya que pues obviamente, como se estarán dando cuenta, el árbol es muy grande, y en cualquier momento puede caer un brote de árbol, y no quiero que eso pase. No quiero que el árbol se muera, y no quiero desperdiciar nada. Así que vamos a romper este cofre, que la verdad nos cae muy bien, y lo que vamos a hacer es expandir un poquito más el territorio con la tierra. Cayó otra oveja. La verdad es que ya estoy cansado de las ovejas, y la verdad no entiendo por qué me salen tantas. ¿Por qué? Dime, ¿por qué me salen tantas ovejas? Me sale un pollo, o sea, la verdad... ¡Ay! Eran 2 pollos. No puede ser. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a coger unas semillas de lo que sea. Creo que estas sirven. Sí sirven. Las semillas sirven. Vengan, pollitos. Así sirven. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a traer a los pollos acá a esta parte, y lo que vamos a hacer rápidamente, vamos a echarlos acá. Esto parece una casa de inquilinos, amigos. Esto parece una casa de inquilinos. Miren, mucha gente, la verdad. Ok, ya que tenemos muchas cositas, lo que vamos a hacer es ir guardando, porque la verdad hay cositas que no quiero perder, como lo pasó con la anterior vez. Entonces lo que vamos a hacer es un poquito agrandar más este espacio. Vamos a agrandar un poquito más hacia la lateral, porque la verdad creo que ya está cogiendo forma esta isla. Ok, me sale un cofre. Ay, es que estoy... ¿Por qué coloqué un bloque? A ver, acá... ¡Oh! Y cuero. Y me salió un tipo de madera que la verdad es importante tener, así que lo que voy a hacer es agrandar, y en el espacio que agrandé colocar más. Lo que voy a hacer es ir metiendo de este tipo de cosas, porque la verdad son importantes, y obviamente también el cuero, que me puede salir bien para un futuro. Ok, me salió un cofre, y me salió... ¡Oh! Y gras. Está muy bien, ya que con esto puedo hacer un poquito de expandir el territorio de esta tierra diferente. Así que lo que vamos a hacer es colocarlo acá alejado del espacio del bloque, y vamos a colocar todas estas manzanitas. Creo que acá tengo manzanas, y vamos a ordenar todos estos cofres. Tuki, 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 tuki. Y con esta tierra que tengo en este momento, lo que vamos a hacer es agrandar mucho, pero mucho más este terreno. Ok, ya está cogiendo forma la isla, eso está muy bien. Ok, upgradeamos por fin, amigos, upgradeamos, la segunda vez que upgradeamos, y lo que vamos a hacer es
cortar y talar esta cosa. Vamos a utilizar, creo que acá tenía palos, perfecto. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a vaciar todo esto y vamos a crear más palos y vamos a hacer un hacha. Ok, dice The Undergrowth, no sé qué será eso, pero está interesante. Lo que vamos a hacer es que vamos a talar este árbol, la verdad, importantísimo, talar el árbol. Y ya tenemos madera suficiente para poder agrandar mucho, pero mucho más la isla. Tengo pensado que con toda la madera que salió del primer árbol voy a poder agrandar un poquito más la zona de los pobres animales que la verdad están muy encerrados. ¿O saben qué? Digan en los comentarios si ustedes quieren ver si los animales están, si quieren que se queden ahí encerraditos o quieren que estén diferentes. Por favor, comenten para que yo esté al tanto. Pero si salió harta madera, la verdad, salió demasiada. No puede ser, salió muchísima. Miren eso, increíblemente salió demasiada madera. No sé de dónde salía tanto de un árbol. Imagínense, miren todo lo que he gastado ya, todo lo que he gastado del hacha con un solo árbol. La verdad no entiendo, el árbol está gigantísimo y creo que ya se llenó y ya vacié todos los bloques necesarios y están cayendo hartos árboles, así que yo, mejor dicho, en este momento voy a estar abriendo un poquito más este espacio que la verdad es importante. Ey, que están cayendo hartos árboles, eso está muy bien. Los árboles que vayan cayendo los voy echando acá porque la verdad no necesito árboles y lo que voy a hacer ahora es crear un pico. ¿Por qué? Porque en este nuevo comienzo de esta nueva parte del video aparece ya piedra y con esto podremos hacer algunas cosas de piedra que la verdad son importantes. Como ven, conseguí la Stone Age, que es la edad de piedra, que eso está perfecto. ¡Ey! Salió carbón, buenardo. ¡Ey! Salió hierro, salió hierro. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un pico de piedra que la verdad ya me alcanza y vamos a hacer algunas herramientas más de piedra. Que creo que esto lo que quieren es que yo haga esto para que de pronto en cualquier momento me pueda aparecer un mod y no quiero que me aparezca. Así que vamos a coger esto y me salió el hierro. Ya tenemos hierro, es lo más importante. Ay, ¿qué pasó? Se bugueó. Y bueno, creo que ya tenemos también un poquito, así que vamos guardando todo. Vamos guardando de todo lo que hay acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vi ahí algo de... ¿Qué es esto? Ah, todavía sigue siendo greda. Bueno, da igual. Vamos a seguir acá, vamos a seguir talando, picando y todo esto y vamos a mirar qué pasa. Voy a ir recogiendo todas estas cositas que están cayendo por acá, que no sé por qué caen tan lejos. Ay, loco, se me olvidó un pedazo de madera, así que voy a picarla rapidito. No sé, o sea, le aparece madera porque sí. Hay una manzana, lleva la manzana, gracias. Y acá vamos a destruir un pedazo de lo que hay. Bueno, pues ya está amaneciendo, eso está muy bien. Lo que vamos a hacer es seguir talando, pues porque obviamente no hay nada más que hacer. ¡Ey! Salió una champivaca. Está perfecto, amigos, ya tenemos comida infinita. Para los que no sepan y se estaban preguntando cómo así que comida infinita, la champivaca da comida infinita. Es increíblemente imposible, pero la verdad es Minecraft, o sea, ¿qué esperan? ¡Ey! Salió otra champivaca, eso está perfectísimo. ¡Ey! Me salió champiñones, está muy bien. Y coal y un poquito de plumas y la verdad quedan perfectos. No para de aparecer cosas. Crix, un zombie, apareció el zombie, 2 zombies. No, me morí por pendejo. Es que estoy pendejo. Ahora tengo que esperar porque en cualquier momento me puede aparecer un zombie. Así que tengo que morir rápido y tengo que apegarme unos pepes con el zombie. Y bueno, ya llevo acá casi 2 horas, la verdad, atacando y picando y no me aparece nada. Así que pues bueno, me despido acá comiendo. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, pues obviamente se suscriben, den like y pues obviamente compartan para que lleguen más personas. Yo soy Ghost, espero nos vemos en el próximo video. Ya saben, esta es una serie, así que espero que sigan viendo la segunda parte y las siguientes partes. Bye.